que ya llegaron, se les diera un papelito, ¿sí? Y eso es para una dinámica muy sencillita. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a saludarnos, pero el papelito que ustedes tienen trae un número. Entonces, algunos son pares, otros son impares. Entonces, los impares tienen que saludar por lo menos a 3, 4 que sean pares. Y viceversa, los pares a 3, 4 que sean impares. Entonces, vamos a hacer esa dinámica. Pueden ponerse de pie y saludarse, así como les indiqué. Bueno, otra cosa que se me olvidó es que tienen que darles un abrazo, decirles Dios te bendiga, que tengas un lindo día, qué bonita estás, qué bonito estás, todo eso, todos esos halagos que necesitamos a veces para que nuestro día se levante. Mi hermano, te pido que inclines tu cabeza, vamos a dar gracias a Dios. Mi Señor, cuántas gracias te damos por la inmensa misericordia que tienes cada mañana con nosotros. Agradecemos este frío, agradecemos nuestra presencia en este lugar, agradecemos el perdón de nuestros pecados, Señor, cada que nos acercamos a ti, Señor, con humildad, pidiéndote que limpies nuestro corazón y nos hagas cada día mejores personas para ti y para nuestro prójimo. Bendecimos tu nombre, Señor. Agrádate, Padre, de la palabra expuesta, llevada por obra por cada uno de nosotros, Señor. Y sé tú con la persona que esta mañana va a compartirnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues ahora sí les pido también que dispongan sus oídos, su mente, su corazón para escuchar al hermano Jorge Lee Galindo. Él viene de la iglesia PIP Satélite Campus Querétaro. Él es director de Impulso 18, la cual es una organización que promueve y defiende la libertad. Y es de ahí donde sale un libro que el hermano escribió y el cual nos viene a compartir el día de hoy. Entonces le voy a pedir al hermano Jorge si puede pasar y le dejamos el tiempo. Pues ya, hasta las 8:55. Ok, perfecto. Hola, buenos días. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Hace muchísimos años que no pisaba este lugar y si ustedes lo saben o no lo saben, se los digo, yo aquí venía no de miembro, pero sí muchas veces a cantar con un cuarteto que teníamos en Oreb, que se llamaba SAF, y Gary nos invitaba mucho, así que me acuerdo mucho de estas cosas, pero traigo recuerdos muy antiguos, así que me da mucho gusto y muchas gracias por esta invitación y sobre todo por la oportunidad. Gracias, hermano Daniel, gracias por todo esto. Miren, quiero empezar directo porque no tenemos tiempo como para hacer mucho preámbulo. La verdad es que, y la frase con la que quiero empezar es una frase que yo mismo creo y que de alguna manera me parece debemos de entender como la parte argumentativa de todo esto que quiero compartirles. Hay un error muy grande cuando creemos que todos en la sociedad debemos ser iguales. Esa es nuestra parte que nos ha afectado mucho en la sociedad. Todos creemos que debemos de hacer así, todos creemos que debemos de pensar de esta manera, y esto ha sido un gran problema en
nuestra sociedad, en nuestro México en particular también, porque nos enfrentamos a lugares en nuestro país, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Puebla, algunos estados más todavía, donde a la gente se les persigue por su fe, se les maltrata por su fe, se les violenta por su fe. Y esto, desde que yo era pequeño, yo recuerdo que decían en la iglesia hay que orar por los hermanos de Chiapas. Y eso siempre yo lo traía en mi cabeza, ¿por qué? ¿O qué es lo que sucede? Hasta que, bueno, Dios puso en mi corazón trabajar un poco más sobre el tema, ya meterme un poquito más sobre este asunto. Y sí nos damos cuenta que ante la desinformación está muy cerca el paso de la discriminación y muy cerquita el paso de la violencia. Es decir, si nosotros no nos informamos, es muy probable que discriminemos y después que violentemos. Entonces decimos, bueno, ¿y eso qué a nosotros qué? ¿No? Yo quiero decirles experiencias personales porque yo di clases en el Instituto Bíblico de la Iglesia y yo me sentía como muy capaz para entender que nuestra doctrina y que nuestros principios son los bíblicos y demás, y que todo esto de aquí es algo que no está bien. Es factible que así lo consideremos y es factible que con un análisis podamos decir sí o no en esto, ¿no? Pero debo confesar que ante una iglesia o una asociación, una agrupación o una creencia, una doctrina ajena a la nuestra, casi nunca investigamos qué es lo que creen, por qué lo creen y dónde está su posición, ¿verdad? Y entonces entendemos como que un rechazo. Tocan la puerta y decimos, ay, ni le abras porque son los testigos de Jehová, ¿no? Y ni siquiera hemos estudiado, yo supongo que ustedes sí en el seminario, pero ¿qué es eso? ¿De dónde vienen? ¿Qué creen? Como para tener un diálogo en un momento dado, ¿no? Tuve una experiencia interesante cuando recibí una invitación de los mormones. De entrada yo dije, oh, los mormones, ¿no? Porque yo crecí con eso. Y entonces fue una invitación a un evento académico a Utah, y deben ustedes saber que Salt Lake City, la ciudad, está llena de mormones. O sea, todo es mormón. La gasolinera, el Walmart, todo es de mormones, ¿no? Entonces, cuando fueron por mí al aeropuerto, me decía el que manejaba, me decía, ¿y a qué iglesia vas? Pues ya, una iglesia bautista. Me dice, ¿quieres que el domingo busquemos una iglesia bautista? Le dije, ay, estaría bien. Y se empezó a reír. Me dice, no, pues no hay. Me dice, o sea, es muy difícil que la encontremos, ¿no? Ah, ok, entendí. Le digo, pero ¿lo podemos intentar? Le dije, no. Simplemente era un diálogo. Entonces ya cuando estuvimos en el evento, muy buen evento académico en la universidad, de libertad religiosa, y yo era el único ahí, medio despistado. Y pues había que comer, ¿no? Y entonces nos sentábamos en el comedor, y pues yo me sentaba y pues no conocía a nadie. Y entonces llegó una pareja de personas, él debió tener unos 65 años, ella 60, y se sientan y me dicen, bienvenido, ¿quién eres, no? Aparte todos güeros, digo, yo era ahí el que saltaba, ¿no? Y entonces me digo, pues soy tal, me invitaron tal. Y entonces empezó, y me dice, ¿y qué religión o qué creencia traes? Entonces ya le dije, soy bautista. Y me dice él, todo en inglés aparte, ¿no? Y dice él, oye, platícame, ¿qué creen ustedes acerca de la salvación? ¿No? Primero mi inglés, dije, ay Señor, va. Luego sin Biblia, dije, bueno, pues sí puedo. Y me aventé con lo que pude. Y él me decía, qué bien, nosotros también, decía él. Ah, ok, está bien, gracias, ¿no? Y le decía, háblame acerca de la justificación. ¿No? ¿Ok? ¿No? ¿Y tienen algún concepto sobre la gracia? Cuando yo me di cuenta, yo ya estaba hablando de mi doctrina, que yo había sido, gracias a Dios, educado en la doctrina bautista, en un inglés medio masticado, pero con conceptos que creo que tenemos arraigados por la forma, por la manera en que nos han llevado durante el tiempo, y a lo mejor desde pequeños unos y otros convirtiéndonos después.
Pero cuando él decía, nosotros también, yo estaba muy confundido, ¿no? Porque yo traía la idea del aguas, porque los mormones, ¿no? Entonces, fue muy interesante. Y ya en el diálogo, hasta que llegamos a algo que no, aquí ya no, ¿verdad? No, aquí ya no. Nosotros ya creemos así. Pero hubo un ambiente muy, muy bonito, muy sano. Después, en el programa estaba todo el evento sobre la academia esta a la que fui, y un punto importante era visitar el templo de ellos, que ya no es el templo original, porque ya no caben. Hicieron un auditorio gigantesco de 20,000 personas. Toda la ciudad caminando ese día al concierto del coro mormón. Y como a mí me encanta la música y los coros, dije, no, yo esta sí no me la pierdo. Porque yo algún día había escuchado mis cassettes, ¿no? del coro mormón. Y fui. Y me llevaba un puertorriqueño, me decía, yo te voy a acompañar para que sepas cómo es. No, es una cosa tremenda, o sea, pasa uno por detector de metales, tiene que dejar uno los celulares, las llaves, así como si entrara uno al aeropuerto, pero muy atentos, no crean ustedes que muy, muy duros, ¿no? Personas mayores, y pase usted. Entonces, 2 veces al año tienen un culto de esta naturaleza en donde se supone que está todo su liderazgo y todas esas cosas. Pero bueno, ese no es el punto. El punto era que ya llegando al evento, pues me sentaron en un lugar para mí privilegiado, muy, muy céntrico y a la mitad muy bueno. Y entonces de pronto se empezó a llenar, y de repente empieza a subir por la escalinata la persona que me había invitado con otra persona. Y el puertorriqueño me dijo, ahí viene Stanley, es el que me había invitado. Sí, ya lo vi, pero yo volteaba y decía, pues ¿dónde? Si está todo lleno. Y venía caminando. Y llega así al pasillo y se mete en el nuestro. Y yo, ¿qué onda? ¿No? Dije, ¿qué? Entonces me paro y dice, Jorge, vengo a presentarte al señor tal. Él es el nuevo representante legal de la iglesia en México. Ay, pues me paré, mucho gusto. O sea, desde allá vino a saludarme y a presentarse. Muy atentos, ¿no? Empieza el culto con sus era un culto con sus manera de ser, porque digo diferente, pero a la hora del coro, bueno, pues imagínense, para mí 360 voces así, padrísimo, yo dije, no, y aparte eran himnos que con nosotros cantamos, ¿no? Y entonces nos ponían de pie a cantarlos y pues yo los cantaba, ¿no? Y entonces la que estaba al lado de mí me dice, oye, ¿tú quién eres? Pues soy fulano. Cantas muy bien. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que mira, que yo otra vez hablar de lo nuestro, de por qué, de nuestra educación, para no hacerles el cuento muy largo, esta relación que hubo fue interesante porque cómo salí de ese lugar con una posición un poquito diferente en mi mente. Es decir, yo traía cuidado, casi no te acerques, te salen ronchas, ¿no? Y no me di cuenta que no era así. Claro, me salí con mi libro del mormón, pues me lo tenían que haber regalado y pues me regresé con él y ya lo oí y dije, órale, está bueno y ya, ¿no? Pero entendí que había que comprender un poco más algo de ellos, porque no es lo mío, pero debo de conocerlos. Y si estoy firme en mis posiciones, en mis principios, no hay ningún problema. Entonces, volviendo al tema, la parte interesante de esto es informarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros hermanos en estos lugares que les mencionaba, Chiapas y Oaxaca, Hidalgo? Simplemente el hecho de decir, tienes que hacerlo así, porque no hay de otra, porque aquí es así, ¿verdad? Está equivocado. Está equivocado, porque lo que está sucediendo es, les repito, con lo que yo inicio, no toda la sociedad tiene que ser igual. Como cristianos, nosotros sabemos que tenemos la gran comisión y que quisiéramos que todo nuestro México fuera para Jesucristo. Está bien, ¿no? En ese punto no voy a debatirlo. Es un deseo y una oración y una pues, obligación de estar platicando de nuestras doctrinas o de nuestras creencias a quienes no conocen del Señor. Pero miren estas frases. O más bien sería la pregunta, ¿cómo debemos entonces, después de esto que les digo, cómo debemos de conducirnos cuando nos enfrentamos a alguien que no cree como nosotros? A bibliazos, ¿no? A rechazo, a vuelta, ¿no?
no me llevo con ellos porque no son, es decir, piénsenlo a nivel persona. Como bautistas nosotros tenemos lo que es la libertad de conciencia muy fuerte. Entonces, esta libertad de conciencia nos hace entender las cosas y tenemos que entender muchas cosas a nivel personal. Hay temas que ni en la familia nos ponemos de acuerdo. Y son temas. Yo con mi esposa no me pongo de acuerdo en algunos. Porque ella piensa de una manera en un sentido, yo pienso de otra manera en otro sentido, pero pues ahí estamos, ¿no? Entonces, cuando de repente nosotros encontramos ya las cifras, México ocupa el lugar 38 de 50 países con persecución religiosa severa. El 38 de 50 países. Yo no sé si se les hace alto, se les hace bajo, pero ahí estamos en la lista. De 50 países, 38. Eso fue información del año pasado. Y todo, por lo que yo he investigado, todo radica en la posición que les comento. Tienen que ser así porque aquí esta comunidad es así, porque nuestras tradiciones son estas y ni modo. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos cuando de repente salimos y vemos que a un budista lo están quemando en un árbol por ser budista, ¿no? Pues allá él, ¿verdad? No, ahí es donde tenemos que entender que este tema sí es de nuestra religión, de nuestra doctrina, pero sobre todas las cosas es un tema de libertad, es un tema de derecho. Ahí es donde quiero aterrizar, para que ustedes como estudiantes sepan. Nos encontramos en el mundo, en la sociedad, con esto siempre, pero tienen derecho a creerlo de otra manera. ¿Equivocadísimos? Sí, pero tienen derecho a creerlo así. Y todas las posiciones en las que yo hablo, todas las reuniones en las que hablo, siempre me la pregunta para que ni me la hagan, porque siempre me la hacen. ¿Y qué con los que creen en la Santa Muerte? ¿No? Tienen derecho a creerlo. No hay de otra. Tienen derecho. Y México, nuestras leyes mexicanas, hay un artículo en la Constitución clarito que dice, incluso fue reformado hace poco, porque hace muchos años nosotros decíamos que teníamos libertad de culto, porque así decía la Constitución. La libertad de culto es una cosa, pero la libertad religiosa es otra cosa. Entonces ahora ya nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Si quieren analizamos cada una. Convicciones éticas, yo tuve problemas cuando redactaron eso, porque dije la ética, pues tu ética es diferente a la mía, es muy personal. Entonces eso me causó alguna confusión, todavía traigo de que no es muy correcto para mí haberle puesto ético, pero ahí está. Pero si todo el mundo tenemos libertad de convicciones éticas, entonces podríamos decir toda esta historia de los matrimonios igualitarios y todo la del aborto y todo lo de la marihuana y todo lo que ustedes quieran a nivel social, tienen ustedes derecho a decir sí y decir no, porque su ética, porque su convicción les dice que no. Y no se los deben de decir que son esto y que son aquello y que son intransigentes y que son intolerantes, porque eso es la moda, ¿no? Ahora. Luego dice libertad de conciencia, bueno, pues a todo dar, y libertad religiosa. Entonces, son muchos conceptos que habría que trabajar muy fuerte en ellos, pero quiero decirles que nuestras leyes en México son buenas. El problema es que no las aplican. El problema es que tenemos la impunidad al tope, ¿verdad? O sea, mata a alguien y pues, a ver si lo agarran y no lo agarran. Entonces, la impunidad en México es lo que nos está afectando. Mire, el libro que yo quiero comentarles hoy es este. Voy a regalarles 2 ejemplares para la biblioteca porque no les puedo regalar para todos, pero algún día si quieren lo podemos hacer. Se llama El derecho a creer diferente. ¿Por qué me nació eso? Precisamente por los hermanos, sí, perseguidos, sí, pero también por el otro lado, para que nosotros sepamos que tenemos que cuidar las creencias que no son las nuestras, porque no se vale nada más decir, pobres hermanos evangélicos, los expulsan. Pues quiero decirles que en Chiapas ya hubo un lugar en donde los presbiterianos expulsaron a los bautistas y a los católicos.
Ya hubo. Pues porque es el modus operandi, porque yo soy mayoría, no me conviene que tenga ahorita unos bautistas aquí, si yo soy presbiteriano los expulso. Cuando yo puse eso en el libro, mucha gente me dice, no pongas eso no es cierto. Claro que sí es cierto, hay que ponerlo. Así fue, pero no nos gusta, porque ¿cómo vamos a decir que los cristianos expulsamos a unos católicos? Porque fueron presbiterianos expulsando a bautistas y a católicos en ese ejido. Así es, porque es la forma en que han estado creciendo y no es correcto. La libertad es la libertad, ¿no? Entonces toco temas aquí, capítulos que quiero pasar así muy rapidito, como el primero sería la dignidad humana. ¿Qué es dignidad? ¿Cómo qué se les ocurre? Se vale hablar. ¿Cómo entienden ustedes dignidad desde nuestra perspectiva cristiana? Ándale, ahí está. Somos creados a imagen y semejanza suya. Entonces un bebito que traigo aquí recién nacido tiene dignidad, ¿cierto? Y ya no me voy a ir a lo del feto, no, voy a un nacimiento, ¿no? Pero fíjense que hay escuelas, hay partes, hay escuelas, doctrinas, que ya están diciendo que la dignidad no es así, que la dignidad se va ganando conforme uno va esforzándose. Chihuahuas. Entonces resulta que una persona que quizá no tiene estudios, que no tenga familia, que viva en una situación triste, desagradable, no, pues ese no es digno, ¿no? Digno él, que mira, tiene una maestría en Oxford, ¿no? Esa parte me parece que está llegando a confundirnos. Entonces, cuando uno estudia más y más, y de pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, dignidad, de alguna manera lo explica, ya no es un concepto moral, ya es un aspecto jurídico. Órale. Entonces dije, ya el que se nos violente a nuestra persona nos afecta la dignidad y es un aspecto jurídico. Nosotros nos podemos quedar a imagen y semejanza somos creados del Señor, ¿no? Pero no, aquí podemos ya argumentar aspectos jurídicos. Entonces van cambiando, van modificándose ciertas cosas que uno va teniendo que entender. ¿Y todo por qué? Pues por estos nuevos temas que tenemos en la sociedad, que tristemente ahí están y que no es México el asunto, son mundiales, ¿no? Puse yo en mi Facebook hace poquito nada más para debatir seriamente qué opinamos de que una de las posibles candidatas a la presidencia de la República de manera independiente dijo, cuando le preguntaron sobre si estaba a favor de los matrimonios igualitarios, sí o no, y dijo, no recuerdo bien su expresión, pero dijo, por mis convicciones religiosas no estoy de acuerdo ni en eso, ni en el uso de la marihuana. Ok, entonces, ¿no? Explotan, y empiezan los artículos de los laicistas y los académicos y qué barbaridad, y llegaron a decir que era como si un testigo de Jehová, que no puede ser porque no aceptan cargos públicos, fuera un funcionario y dijera que no a las transfusiones de sangre, porque sus convicciones religiosas no lo permiten. Entonces se hizo un debate interesantísimo con los artículos. Y yo los lancé y les dije, a ver, ¿qué opinan? Y les hasta le puse, pero serios, ¿no? Serios, para que hagamos. Fue interesante que entre los nuestros tenemos dificultad para entender las cosas. Y casi todos los que opinaron son bautistas. Hubo un caso de un diputado uruguayo que es mi amigo y puso también algo, pero dije, bueno, de Uruguay lo dejo un poquito afuera. Pero todos los demás decían cosas que está bien y otros decían, por ejemplo, hubo quien dijo, qué bueno que las convicciones religiosas estén por encima de cualquier otra cosa. Ese es un punto. Y luego otro dijo, no, pero no inventes, o sea, ella tiene que saber porque esto va a ser, ¿no? Yo sé que aquí tienen sus convicciones y tus opiniones en esto. Jurídico, convicciones religiosas, conciencia, ¿qué será? ¿No? Cuando el secretario de Salud hace unos años le preguntaron sobre, no me acuerdo, creo que era sobre el SIDA, no recuerdo por qué él habló de que la mejor manera de evitarlo es ser fiel a tu pareja. Se lo acabaron, ¿verdad?
Se lo acabó todo México, que esto es un retrógrada, si ya estamos en otras épocas, no sé cuánto. Pero él lo dijo, pues desde una perspectiva personal que tenía sentido. Pero como era secretario de salud, pues tenía que haber dicho preservativos, ¿no? La píldora, porque esto es lo que... ¿Me explico cómo está el punto? Es muy complicado encontrar la línea de mi convicción y de la posición en la que me puedo encontrar. Entonces tenemos un gran reto, ¿cómo expresarnos? Una entrevista al director de seminario por el periódico tal, ok, tienes que hablar pues, de lo que somos y de lo que creemos, pero no se te puede olvidar que estás en un ambiente medio tenso, ¿no? Entonces, no quiero decirles con esto qué hacer y qué no hacer, quiero llegar al punto de decir dignidad, ¿sí? Y luego toco otro punto, igualdad. Todos son iguales, ¿no? Esa es la bandera, ¿no? Espera, ¿cómo todos iguales? Pues hay gordos, hay flacos, hay altos, hay chaparros, hay mujeres, hay niños. No todos somos iguales. Y entonces Aristóteles entró en una bronca en esa entonces y nadie ha llegado a la solución. ¿Somos iguales ante nuestra desigualdad? ¿O somos desiguales con nuestra igualdad? O sea, ¿cómo? ¿No le entendió? Y dijo, pues es que está complicado. Y entonces une el aspecto de la justicia con la igualdad. Y entonces decimos, yo estudié Derecho y dice, la justicia, darle a cada quien lo suyo. Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Por qué le corresponde a este más que a este? Porque este nació primero y este tiene más derechos, porque llegó primero y este puso más dinero. Entonces es un gran problema. Igualdad. Yo oigo que dice la sociedad, igualdad. ¿Sí? Porque pues, eso es lo que está ahorita de moda. Pues no mucho, fíjense que está muy complicado. Estaba llegando al Metro Insurgentes cuando todavía no arreglaban la glorieta, que por cierto quedó muy bonita. Estaba lleno ahí de fiesta y todo del DF y había unos concursos. Entonces me acerqué y era un concurso de fuercitas, ¿no? De estas. Y entonces yo pues ahí viendo, ¿no? Entonces había 4 gatos. Y ya dice, ¿quién sigue? Pero no le ganaban. Y se hizo una muchacha así bien delgadita, y yo todo el mundo dijo, ¿cómo que? Yo quiero. Pues pásale, ¿no? Y entonces decían todos, pero ¿cómo si el hombre es hombre, está fuertísimo, va al gimnasio y esta chica se ve como muy así académica nada más, ¿no? Y yo decía, pues ¿cuál igualdad, no? O sea, aquí, pero pues había que entrarle. Entonces, cuando ustedes vean una imagen de igualdad, tienen que pensar también en equidad, tienen que pensar también en justicia. Porque si no, entonces dicen igualdad, justicia, darle a cada quien lo suyo. Entonces van a decir los católicos, pues como somos solo 80%, a nosotros nos tienen que dar más libertad. O a nosotros nos tienen que dar esta posición del gobierno. A nosotros es muy difícil. Entonces nunca es tan fácil, no es un concepto tan sencillo cuando hablen de igualdad. Siempre tienen, ¿se han visto esa imagen en Facebook o en algunas redes donde están una barda? ¿Sí la han visto? ¿No? Que están todos en la misma barda, los mismos cajones, ¿verdad? Pero hay un chaparrito y no ve nada, se sube al cajón, no ve nada, y el alto se sube al cajón y ven todo. Pero es la misma barda y los mismos cajones. Sí, bueno, pero pues está chiquito, póngale otro banco, ¿no? Entonces no es igual. Muy bien. Temas como igualdad, como dignidad, como conciencia. ¿Qué hacemos con conciencia? La libertad de conciencia. ¿Cómo la ven ustedes? Es muy nuestra, es muy de bandera nuestra. Yo soy amante de la libertad de conciencia. Y yo aprendí en mi iglesia por mi pastor, decía, y me quedó muy grabado, la libertad de conciencia no se ejerce según la circunstancia en la que yo me vea envuelto, sino se ejerce según mi ubicación con Dios. Entonces, ¿en dónde está el punto? Pues que hay que entrarle, ¿no? Hay que prepararnos, y de pronto se encuentra una posición diferente. Y son los mismos estudiantes en el mismo seminario, con la misma materia, con el mismo profesor, pero opinamos diferente. Y entonces el profesor puede decir, tienes razón, y voltear y decir, también tienes razón. Y entonces uno trabaja, no es un robot, ¿no? Uno piensa.
Esto en el ámbito internacional se llama libertad interior, así le llaman. Eso es, no el culto, ¿no? El culto es otra cosa, sino la libertad interior. A mí me gusta poner este ejemplo para que lo entendamos. Van ustedes a un culto, a una iglesia no bautista, un domingo que los invita, un amigo, un pariente, un pastor, lo que sea, de otra denominación. Y de pronto, ¿qué les parece que diga el líder del culto? Levanten sus manos, porque si no, no reciben el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué está haciendo esta persona en contra de su libertad, de su conciencia? Manipular, obligar, ¿no? Es que si no alzan las manos, no reciben el Espíritu. Y entonces uno dice, pues no, pues yo no. U otro también dice, levanten sus manos, y hay un hermano que está así, ¿no? Por favor, levanten sus manos porque el canto dice, y el hermano está orando, ¿no? Es una idea, no la he vivido, es una idea. Entonces, pues denle chance, ¿no? Está orando, pues. No sé, algo que se le vino, recordó, el Señor le está llamando en algo, no sé, ¿no? No podemos estar, no. Eso es atentar contra la libertad de conciencia, es un ejemplo. Ahora, yo llego esta sí la viví, llego a una iglesia y empiezo a cantar en la hora del culto, a la hora del culto. Y entonces me acerca una hermana y me dice, hermano, aquí no se canta tan fuerte. Ok, está bien, pues le bajé. Le bajé. Pero dije, pues qué raro está esto. Está bien. Respeté, me adecué. Estaba yo en un territorio ajeno, lo que ustedes quieran. Pero así somos. Entonces tenemos muchos movimientos que pueden afectar a la conciencia y que nadie debe de hacerlo. La conciencia es la conciencia, libertad de conciencia. Ahí sí, ustedes pueden defenderse a como dé lugar. ¿Cómo vamos a hacer entonces con los hermanos perseguidos? Tienen que tienen que pagar una multa o una cuota, para la fiesta del santo patrono. Y dicen ellos, no, yo no creo en eso. Es que así es que tenemos que hacer, y si no haces, ahí vienen las represalias. Esa es la vida de los hermanos. Los expulsan, les quitan los servicios de agua, los niños no pueden entrar a la escuela, los prohíben vender y comprar en el lugar, día a día. Esto está sucediendo día a día. Y entonces, ¿para qué tenemos la ley que nos dice que tenemos libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión? Pues nadie aplica eso. Ese es nuestro problema. No tanto, bueno, sí es la corrupción, pero más que nada la impunidad, ¿no? En ese sentido. Ok, estoy tomando temas así muy aislados. Dije, dignidad, igualdad, conciencia. Y hay un tema que aquí quiero compartir con ustedes, que es algo que me llama la atención, porque en el tema de la conciencia podemos entrar en debate mucho, porque es un tema muy grande. Dice, si yo tengo libertad de conciencia, entonces déjame a mí hacer esto. Y esa acción puede ser violentísima contra la sociedad. Es que estoy ejerciendo mi libertad de conciencia. Entonces, cuidado con eso. Y hay autores que manejan, dice, es que hay conciencias erróneas. Entonces ya dice, lo que ve uno como bueno cuando es malo. Y entonces dice, ok, entonces uno lo vamos centrando en estas posiciones. Pero podríamos tardarnos aquí toda la mañana diciendo que con los testigos de Jehová, por ejemplo, que no saludan a la bandera porque sus convicciones religiosas así se los dictan. Entonces los expulsan, les bajan los puntos, los reprueban, ¿no? ¿Cómo actuar ante eso? Entonces parece que está muy lejano a nosotros, pero deberíamos de reflexionar en ello. Y hubo un caso en Mérida de que la niña la expulsaron y el profesor, que también era testigo, pues tampoco saludó, y entonces también, y ellos se ampararon y perdieron el amparo. Y luego se fueron a la segunda instancia y lograron que se les dijera que se les respete sus convicciones, siempre, porque no están afectando a nada, simplemente están respetando en su manera de ser. Entonces eso sería ideal, pero está costando mucho trabajo.
Está costando mucho trabajo que las personas entendamos todo eso. Muy bien. Ahora bien, hablo también del respeto y de la tolerancia. Ustedes han sabido qué es eso, pues lo vimos diario. ¿Qué es tolerancia? Ahora nos dicen a todos intolerantes, porque opinamos diferente. Eso está mal. Ahora resulta que el pastor no puede abrir la Biblia y en Génesis y decir varón y hembra los creó, porque llega con la pred y lo sanciona y dice, está siendo discriminado. O sea, espérame tantito, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Y nos estamos dejando, que eso es lo peor. Y entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo esta iniciativa del presidente sobre incorporar en el artículo 4, creo que era, de la Constitución, lo del matrimonio igualitario? Entonces, cuando lo manda como iniciativa, un grupo muy alto de iglesias evangélicas e incluso católicas se juntan para hacer algo. Y este algo, que ustedes tal vez lo vieron, era recabar firmas para presentar otra iniciativa que no fuera, o sea, una paralela. Esa iniciativa me invitaron a participar. Yo no quería, la verdad no quería, pero pues ya cuando fui vi que había muy buenos abogados de muchas denominaciones y dije, pues a ver, y empezamos a trabajar. Se hizo un trabajo tan bonito. ¿Por qué? Porque había un pastor, por ejemplo, un abogado que decía, en mi iglesia tengo un buen antropólogo, pues tráetelo, ¿no? ¿Por qué? Pues para oír el punto de vista antropológico. En mi iglesia tengo un buen biólogo, médico, sociólogo, y entonces hicimos todo un documento muy bonito, y la verdad quedó muy bien. Y entonces esa iniciativa paralela se refirió a 400,000 firmas, 400,000 firmas. Y se llevaron a la Cámara de Diputados y con cajas, y no sé si ustedes vieron las imágenes, ¿no? Y entonces, de pronto, ¿qué pasa? Que los académicos dicen, las iglesias están violentando la separación de la iglesia y el Estado. Están rompiendo el Estado laico. Y a ver, no. Entonces yo les dije, no, el presidente hizo su trabajo y las iglesias están haciendo el suyo. Con sus opiniones, porque entonces entonces sí nos están queriendo obligar a hacer iglesias dentro de las 4 paredes, y no van a entender jamás que la iglesia está afuera. Eso no lo van a comprender, no lo van a comprender nunca, pero esto es nuestra realidad. Entonces nosotros vamos, y la iglesia está afuera, y la iglesia está en el mercado, y la iglesia está en el estacionamiento. Entonces en este caso les dije, no se violenta, se fortalece, porque yo les puse un ejemplo, le digo, ¿quién es la luz y la sal? ¿Quién es la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿El Estado? ¿No? ¿Quién es compasivo? ¿El Estado? ¿No? ¿Quién ora? ¿El Estado? No, el Estado tiene ese es su trabajo. La iglesia tiene el suyo. Se puede expresar, puede predicar, puede hacer. Claro que si el pastor dice, esa bola de... No, eso tampoco es correcto. Pero expresar nuestras opiniones no debe de haber ningún inconveniente. Entonces, respeto, tolerancia, conciencia, libertad, dignidad, complicado. Cifras son muchas las que tenemos. Lo que yo quiero, con lo que yo quiero ir concluyendo es que de alguna manera lo que nos obliga a tener el día de hoy es entender que hay otros que piensan diferente. Les voy a dar datos duros. El censo de 2010, el INEGI dijo que reporta que 19 millones dijeron no profesar la religión católica. 19 millones. ¿Son pocos o son muchos? Son muchísimos, 19 millones son muchas personas que dijeron no profesar la religión católica. Es decir, el 17% de la población declaró ser no católico. 17%. En la encuesta nacional de cultura y prácticas religiosas en el 2013 se arrojan los siguientes datos. 8 de cada 10 mexicanos se consideran católicos, es decir, 89 millones. Es decir, 23 millones, aquí se van más alto, 23 millones dijeron profesar otra religión. Entonces, si juntamos las dos, la del INEGI con esta organización que trabajó esa encuesta, entre 19 y 23 millones de mexicanos no son católicos. Ya sé que hay muchos que dijeron y que no son y que otros se confundieron. Ok, entre 19 y 23. Entonces,
termino. El derecho a creer diferente implica incluso el derecho a no creer. Aquel que se encuentra ahí y diga, yo no creo en Dios, tiene derecho. ¿Cómo lo vamos a convencer? Es otra historia, ¿no? Él no cree en Dios. No es un asunto de religiones, es un asunto de derecho, es un asunto de libertades, ¿sí? Hubo un caso en Europa en donde un ateo, en no sé qué país, dijo que no existía Dios y le fue como en feria, lo metieron a la cárcel, y un hermano cristiano fue, lo visitó y lo defendió, abogado. Y le dijo él, pero ¿cómo si yo soy ateo y tú eres cristiano? Pues sí, pero tienes derechos. Y lo defendió. ¿Y qué creen que pasó? Se convirtió. ¿No? Se convirtió a fin de cuentas, ¿no? El hermano. Entonces, digo, son cosas que suceden. Otro caso que tuve. Juanita, ve a ver, son los testigos de Jehová. Ok, ahí va Juanita. El siguiente. Ay, otra vez son los testigos, ve por favor. Yo, otra vez, no, tú, yo ya no quiero, no, yo ya. ¿Qué creen que pasó? Que Juanita se hizo testigo de Jehová. Y cuando la dueña de la casa dijo, ¿a dónde va? No, es que voy a la reunión con los testigos. ¿Qué? Cristiana de toda la vida, nunca la convirtió, porque la mandaba que abriera la puerta con los testigos y los testigos la convirtieron. Y eso sí fue real. Digo, ahí se los dejo. Muy bien, entonces decía yo, no es una cuestión de religiones, sino es una cuestión de libertades. Este pequeño libro que tuve a bien hacer, lo escribí y dije, ¿y ahora qué hago con él? Así, ¿y ahora qué hago con él? Pues yo pensaba imprimirlo en copias fotostáticas y regalárselas a mis amigos, ¿no? Pero no, se acercó a alguien secular y me dice, a mí me interesa. Y entonces le dije, pues sí, pero estoy como muy verde para esto, ¿no? Y esta editorial, Rodrigo Porrúa, dice, yo estoy buscando nuevos escritores, dámelo y vemos. Sí, entonces espérame tantito, entonces le tuve que quitar algunas cosas que eran muy, muy cristianas, ¿no? Porque si va a ser un tiraje ya a nivel secular, algunos conceptos incluso, ¿no? Y se lo mandé y me dijeron, sí, va. Y entonces sí, pero había que entrar con dinero, pues yo no tengo dinero para entrarle al negocio, ¿no? Y hubo quien dijo, yo te apoyo, una fundación. Bueno, entonces el libro salió y ahorita está a la venta, pues en algunos puntos, ¿no? de la ciudad y algunos lugares así como Puebla y Querétaro, no está tan al norte. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que lo que yo quiero demostrarle a la gente o hacerle ver a las personas es, debemos respetarnos, debemos de ser muy tolerantes con los que no lo son, con los que no son de los nuestros, y amarlos mucho, y entonces trabajarlo. Pero yo creo que ya llegó el tiempo de decir hasta aquí ese rechazo y ese no te juntes con ellos, eso es una secta, ten cuidado. Así crecí yo. Entonces ahora necesitamos platicar, necesitamos conversar, y cuando sea la necesidad de decir, no, aquí no, ¿verdad? Yo no bautizo así, ¿verdad? Así nosotros somos de otra manera, y hacerlo. Y eso nos está dando un panorama de un poquito más de unión. Ya no hablo yo de las relaciones entre denominaciones históricas, por ejemplo, que esas son más fáciles, sino estoy hablando de posiciones muy externas. Les quiero dar un obsequio. Este es unos separadores del libro, pues ahí se los paso, sus Biblias. Y para que quieran comprar el libro. Y este es un librito, la verdad es que no calculé bien, creo, me faltaron. Este es un librito que una organización noruega nos regaló y que solamente lo que hicimos fue traducir. Me parece que es muy importante que lo conozcan porque es lo que es el derecho a la libertad religiosa internacionalmente. Lo que es y lo que no es, porque nos confundimos. El que tenga mejores calificaciones o algo, porque les va a faltar. Hay gente que dice, se burlaron de nosotros en la calle y nos dijeron aleluyas,
me violaron mi libertad religiosa. No, no les está violando la libertad religiosa, simplemente los criticaron, ¿verdad? Entonces hay que entender qué es y qué no es. Y entonces ahí hay conceptos muy buenos que me parece que a ustedes como estudiantes les puede ayudar. Si se fijan, ahorita que reciban ese cuadernillo, en la parte de atrás hay una hoja que se desdobla, un azul. Esa página que se desdobla es el resumen del libro, del librito. Entonces, para que ustedes lo entiendan, lo pueden leer en el azulito y ya le da todo el concepto, ¿sale? Pues les agradezco mucho su tiempo. Dejo los libros aquí para el seminario. Si alguien quiere, Daniel, por favor. Gracias, hermanos, por su tiempo y espero ser puntual, ¿verdad? Y gracias. Les pedí a los hermanos si me hacen favor de juntarse porque quiero una foto con todos ustedes. Es que si no, no me creen que vine al seminario bautista tan lejos. ¿Sí? Gracias. 200 pesos.